en el texto. Yo quisiera que pudiéramos valorar esta historia como una historia que nos da una luz de cómo Dios siempre está ahí a nuestro lado, a pesar de que nosotros hayamos caído en algún pecado o hayamos fallado y estemos pasando por una temporada en la cual estamos afrontando nuestras consecuencias. Y digo esto porque normalmente en este pasaje, por lo menos en mi caso, muchas veces yo había leído este pasaje y había estudiado esta parte de Samuel y siempre entendía que a partir del capítulo 12, a partir del capítulo 11 de Samuel, cuando David peca y comete el adulterio y el asesinato, y después lo confronta Natán, para mí después de ese capítulo venían todas las desgracias de David. Venía la violación de su hija, la sublevación de su hijo y una gran cantidad de problemas familiares que sí van a venir, que sí se van a dejar ver más adelante, si Dios permite lo vamos a compartir, pero está esta pequeña porción en medio de todo este proceso de David, en medio de toda esta narrativa, cuando nos está contando la caída del pecado de David, está esta pequeña porción donde nos hace ver una virtud de nuestro Dios tan maravillosa, y es que nosotros delante de Dios, como hijos suyos, siendo David también parte de su pueblo, un escogido de Dios, nosotros como hijos del Señor tenemos esta esperanza linda de que el Señor es un Dios misericordioso y bondadoso, y Él está siempre dándonos esa oportunidad de poder ver cómo su propósito se termina cumpliendo a pesar de nosotros. Y ver cómo, a pesar de nuestros grandes errores y de nuestras grandes debilidades que se manifiestan constantemente, el Señor es tan maravilloso y sabio que siempre está ejecutando su propio plan. No depende de nuestro error, no depende de nuestra virtud. Depende del Señor de sí mismo porque Él es soberano. Pero a mí me deja impresionado como una y otra vez la Biblia nos enseña que del error de un hombre, de la falla de una mujer, de las equivocaciones y las debilidades que podamos tener como seres humanos, el Señor siempre está sacando lo mejor y dándonos a conocer luego el plan y los resultados de sus planes. Para mí, esta historia que vamos a leer ahora es precisamente ese reflejo. Nos está contando el capítulo 11, el capítulo 12, todo lo que David ha hecho, lo que David ha pasado. La semana pasada estudiábamos cómo vino Natán a confrontarlo y le dijo, tú eres el pecador que le quitó la única esposa que tenía a un hombre teniendo tú tantas. Vimos cómo Dios le advirtió que iba a pasar también posteriormente una serie de consecuencias del pecado y cómo eso se va a cumplir. Pero a pesar de eso, David también va a ver en medio de todo la bondad, la fidelidad de Dios y la perfección de Dios, cumpliendo Él su voluntad, cumpliendo Él su propósito. Entonces, esta noche, hermanos, vamos a tratar de aprender de que nuestra única esperanza está en el Señor. Nuestra única esperanza está en el Señor. Por eso debemos mantener una comunión cercana a Él para gozar de su favor. Nuestra única esperanza está en el Señor. Por eso debemos mantener una comunión cercana a Él para gozar de su favor. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo y lo vamos a ver en dos puntos. El primero de ellos, hermano, es que nuestra esperanza está en el Señor cuando andamos en su voluntad. Entonces nosotros podemos ver esa esperanza. Y segundo, también nuestra esperanza está en el Señor. En Él tenemos una victoria asegurada. Vamos a verlo a la luz de esta historia. Si quieren, vamos por favor al texto. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, verso 26. Leemos hasta el final del capítulo en el versículo 31. Dice la palabra de Dios de esta manera. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Y entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, y sacó además a la gente que estaba en ella,
y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Oremos, Señor, en esta preciosa noche te damos las gracias por permitirnos leer tu palabra y permitirnos también contemplar tu misericordia y bondad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer de que la esperanza puesta en ti, Señor, es lo único que puede sostenernos, fortalecernos y mantenernos en una vida victoriosa, Señor. Ayúdanos a poder serte fieles y a poder aprender de lo que hoy leemos para poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. En tu nombre lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bien. Como dije antes, nosotros cuando vemos a una persona caer en pecado y luego venir arrepentida, buscar de Dios, por alguna razón, hermano, uno espera que esa persona no la vaya a pasar bien de ninguna manera. De hecho, si hay algo que a veces nos detiene del pecado, es ese temorcito a que las consecuencias duelen y se sufren mucho. A veces más que nuestro respeto y amor por Dios, es el miedo a las consecuencias lo que nos detiene, lo que nos para. Y más a nuestra generación, que cuando estábamos pequeñitos nos criaron a puro, se va a ir al infierno si es mentiroso, se va a ir al infierno si dice malas palabras, se va a ir al infierno si esto, se va, y no, nos dijeron se va al infierno y uno sentía aquella llama cuando se iba a acostar en la cama en la noche y había hecho alguna cosa, ¿verdad? Uno sentía el infierno debajo de uno. Y una cosa que es real, entendemos eso. Sin embargo, hoy lo que quiero que nosotros veamos es que este David, si alguien, podríamos decirlo así, merecía un infierno en su vida, era David. Y lo merecía por su pecado, lo merecía por lo que él había hecho. De hecho, todas las cosas que le terminan sucediendo, las consecuencias de su pecado podríamos dividirlas en dos. Unas consecuencias inmediatas de los pecados de David y luego consecuencias posteriores de los pecados de David. Y yo creo que antes de señalarlos puntualmente, quizás lo vamos a ver a través de nuestra vida. Por ejemplo, usted y yo podríamos pensar en una persona que fue alcohólica por mucho tiempo y que a través de ese vicio cayó en una desgracia en su vida y entonces empezó de repente a buscar de Dios y este encuentro con el Señor le dio una transformación a su vida tal que dejó el vicio, dejó de tomar y ahora tiene una nueva vida en Cristo. Y entonces su pecado que lo separaba de Dios es la forma en la que Dios lo trajo a él, perdonándole su pecado, sacándole de ese pecado. Pero resulta, podríamos pensarlo así, que ahora esta misma persona, un creyente ahora que sirve al Señor, tiene un grave problema en su hígado y está muy, muy enfermo de su hígado, padeciendo muchos dolores del mismo. Entonces, Dios le mostró su gracia para salvarlo. Dios le mostró su gracia para rescatarlo de su vicio, pero hay consecuencias que posteriormente se van a presentar por las decisiones que antes tomamos en nuestra vida. Claro que en su misericordia el Señor a veces nos libra hasta de esas consecuencias, pero en algunas ocasiones tenemos que también sufrirlas y pasar por ellas. En este caso, pienso en David y veo, cuando él pecó, hubieron consecuencias inmediatas. Por ejemplo, una de ellas es que el bebé que Betsabé iba a tener y que tuvo, que nació el niño, ese niño muere. Y es un dolor profundo con el cual David tuvo que lidiar en ese momento, pero además iba a tener que lidiar por el resto de su vida. Saber de que ese niño había fallecido, un hijo había muerto. Eso era algo que él iba a llevar en su corazón y también Betsabé iba a cargar con esta pena en su alma y era consecuencia inmediata del pecado porque Dios se lo dijo. El niño que nació de esa relación morirá. Fue Dios el que lo determinó así. Además, también como una consecuencia inmediata a su pecado, David también pasó por el problema de tener que lidiar siempre con guerras alrededor de él, siempre estar bajo espada, que fue una de las cosas que Dios le dijo que él iba a atravesar. Y si pienso en consecuencias posteriores, vamos a ir ahí en su Biblia, no vamos a leer, sino que solo a obviar un poco. En el capítulo 13, ahí se explica cómo Amnón violó a Tamar y empieza a complicarse la vida familiar de David. Todo lo que tenía que ver con sus hijos
Ahora, de acuerdo a lo que nos va narrando esta historia, empieza a tener David tanta angustia en su corazón porque empieza a ver cómo sus hijos empiezan a tener entre ellos graves problemas, como por ejemplo este hermano que viola a su hermana en el capítulo 13, si ustedes lo ven ahí. Luego en ese mismo capítulo 13, en el versículo 20, luego nos cuenta que Absalón termina vengándose de su propio hermano, asesinando a Amnón. Luego este mismo Absalón se levanta contra su padre y usted lo puede ver en el capítulo 15. Su hijo Absalón, el hijo de David, se levanta contra contra su propio padre para poder quitarle el trono. Quería asesinarlo para quitarle el trono. Esto implica que Absalón usurpa lo que a David le correspondía, entre estas cosas, sus mujeres. Y es lo que Dios le dijo allá en el capítulo 12 a través de Natán, donde dice, va a haber uno de tu propia casa que va a quitarte todas tus mujeres. En lo secreto tú le quitaste la mujer a un hombre, pero públicamente delante de todo Israel, alguien de tu propia casa se va a levantar y te va a quitar todas tus mujeres. Y la Biblia nos narra este hecho en el que este hombre, Absalón, en el terrado del palacio, pone a las mujeres de su padre David y mantiene relaciones con ellas, haciéndolo cumplir el castigo que Dios había predicho por el pecado de David. Entonces, eso no pasó de inmediato, pasó un tiempo después, pero son situaciones que uno empieza a analizar y dice, este pecado, Dios lo perdonó a David, porque la consecuencia de su pecado era la muerte. Entonces hubo perdón para su pecado de parte de Dios. Pero en las consecuencias de ese pecado, hablando humanamente, David las tuvo que afrontar. Lo mismo con el ejemplo que les ponía hace un momento de este hermano, por poner un ejemplo, de este hermano que tuvo una vida desordenada en el pasado y eso le dejó secuelas en su cuerpo. Ahora él goza de la salvación de Dios, él goza de la bendición de la vida eterna. Si ha entregado su vida a Cristo, hay arrepentimiento. Ahora él está viviendo una nueva vida en Cristo, pero en su cuerpo están las secuelas y las consecuencias de los pecados que él realizó antes. Podemos pensar en cualquier cantidad de cosas que puede dejar secuelas en nuestra vida. Por ejemplo, alguien que estuvo en la droga, de repente puede conocer al Señor y tener también secuelas de lo que la droga dejó en su cuerpo. Por ejemplo, alguien que de alguna manera, por ejemplo, cometió hechos pecaminosos con sus finanzas, juegos de azar y apostar ese tipo de cosas, eso pudo haber arruinado su economía y pudo haber perdido muchas bienes y muchas posesiones. Ahora está en Cristo, ahora goza de una nueva vida, pero aquella escasez, aquella pobreza que ahora tiene también es parte de las consecuencias del pecado. Como digo, ahí hay algo que nosotros tenemos que entender y es que no depende de nosotros cuán grave o cuán leve vayan a ser esas consecuencias. Yo no puedo garantizar y decir, no, es que mire, si usted hizo esto, le va a tocar así. No hay una tabla, digamos, donde podamos medir las consecuencias del pecado. Nosotros podemos analizarlas y preverlas, pero no un hasta cuándo, porque cuando venimos al Señor, somos libres del pecado, libres de la culpa del pecado, pero sus efectos en nuestro cuerpo, sus efectos en nuestra vida pueden perdurar por el tiempo. Pero sin embargo, también se da el caso que en su misericordia, Dios incluso nos quita esas consecuencias. Y también podríamos escuchar de repente a un alcohólico diciendo, yo terminé muy mal de mi hígado, pero Dios me ha dado un hígado nuevo y ahora ya no sufro ninguna secuela. Son cosas que suceden, son cosas que Dios hace, porque eso ya es su misericordia obrando para cada una de las vidas de acuerdo a el trato que Dios tiene para con nosotros. Ahora, en este caso, David pasó un montón de consecuencias por su pecado, pero antes de pasar por todas esas consecuencias, narra la Biblia como un paréntesis quizás, en el capítulo 12, esta captura de Rabá, es decir, a David teniendo una victoria militar, a David logrando esta victoria. Si ustedes van conmigo, el versículo 26 dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. En esta primera parte, lo que quiero que usted y yo veamos es que nuestra esperanza, hermano, únicamente está en Dios. Cuando hemos caído en pecado, cuando hemos caído y hemos fallado al Señor y estamos hoy sufriendo esas consecuencias, nuestra única esperanza sigue siendo Dios para salir de ese pecado o salir de esas consecuencias de ese pecado.
Es decir, es muy lindo venir arrepentido delante del Señor y recibir su perdón. Y decir como algunas dicen, ¿verdad? Tienen esta expresión, me vine a poner a cuentas con Dios y me siento libre. Todavía tengo el problema de resolver, tengo situaciones por cerrar, pero con Dios yo me siento libre. Pero la única esperanza para esas situaciones por resolver es el Señor, es Dios. Por eso es que vemos acá a David, cuando hacemos su voluntad, cuando andamos en su voluntad, ahí es cuando encontramos esperanza para poder salir. Y este versículo 1 nos dice que Joab, recuerden que Joab era el general de David, el hombre que le dirigía el ejército. Entonces Joab estaba peleando contra Rabá. Ahora, ¿cuándo comenzó esta batalla? Esta batalla, hermanos, cuando vemos a que dice Joab peleaba contra Rabá, tenemos que recordar que el que debía estar peleando ahí era David. ¿Por qué Joab está peleando y no David? Porque ese fue el problema. Si usted retrocede conmigo al capítulo 12, verso 1, perdón, capítulo 11, verso 1, ahí vamos a encontrar cuándo esto comenzó. Aquí David todavía no había caído en el adulterio, recuerda, es precisamente ahora que lo hace. Y dice el versículo 1 del capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, ¿qué hizo? Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, era tiempo para que los reyes anduvieran en la guerra. La voluntad del Señor para con David en ese momento es que David estuviera en la guerra luchando por expandir el territorio de Israel y traer beneficios para el pueblo. Dios había escogido a David para que gobernara a Israel. Y en ese sentido, lo que Dios quería era tener al hombre que él había escogido en el lugar de la batalla para dirigir a su pueblo. Entonces, David está dirigiendo a este pueblo, debería de estar dirigiendo a este pueblo, pero en ese momento, cuando le tocaba hacer su trabajo, en el tiempo que los reyes se iban a la guerra, él manda a Joab. Y viene Joab, obedientemente, llega a Rabá y sitia la ciudad. Cuando hablamos de sitiar la ciudad, creo que todos estamos familiarizados con eso. Y es que el ejército viene y rodea a la ciudad y no permite que salgan los habitantes de esa ciudad, de esa región. Entonces, ¿por qué no les permiten salir? Normalmente, en aquellos tiempos, las ciudades tenían una fortaleza. Esa fortaleza estaba amurallada y salían de la fortaleza, salían de la ciudad para ir al campo, obtener alimentos, cazar, cultivar, cosechar, etc. Entonces, cuando se sitiaba una ciudad, se lo dejaba con solo lo que tenía en su casa. Es como, por ponerle una idea, ¿qué tal si hoy llegamos a su casa, la rodeamos y decimos, de aquí no vas a salir? Y la única manera, cuando salgas, vas a estar debilitado y te vas a morir de hambre, vas a tener que salir. Entonces, ¿cuánto tiempo sobreviviría usted si le llegamos a sitiar su casa hoy, hermano, con lo que tiene adentro? Y cuando uno está afligido, le da más hambre a uno, hermano. ¿Ah? Entonces, pero la idea de sitiar la ciudad era debilitar a los que estaban adentro para tener mayor facilidad o que se rindieran. Entonces, era una forma bastante cruel, pero muy agresiva de poder vencer a una ciudad. Entonces, Joab, el general del ejército de David, va a sitiar esta ciudad y la rodea. Pero eso, en el capítulo 11, es el error, no el primero, es a donde todo comienza ese año cuando David va a caer. Porque él debió haber estado ahí acompañando a Joab, sitiando la ciudad. De hecho, ustedes recuerdan que David hizo algo para librarse de Urías. ¿Qué hizo? Lo mandó a lo más recio de la batalla. Entonces, ¿cómo murió Urías? Urías murió cuando Joab le da la orden de acercarse al muro para entrar a esa ciudad. Pero habían flecheros. Y entonces cuando Urías se acerca, los dejan solos y entonces le caen las flechas de esa ciudad. Entonces lo mató precisamente en ese sitio. Joab estaba ahí. Los sitios normalmente comúnmente duraban meses, porque para que se debilitara toda una ciudad no era cuestión de una semana, dos, eran meses. Entonces, en todo lo que Joab tenía sitiada a Rabá, hace como una línea paralela, y mientras Joab está en Rabá con todo el ejército rodeando a Rabá,
David está en su palacio cometiendo el adulterio con Betsabé, asesinando a Urías o tratando de librarse de Urías y pues pasando por toda la situación que ya leímos y que vimos cómo David cayó en su pecado. Cuando él debió haber estado también sitiando esa ciudad. Es decir, lo que quiero que veamos es que el propósito original de Dios, la voluntad de Dios para David, es que él estuviera en el campo de batalla, luchando por su pueblo y confiando en Dios que le va a dar la victoria. Ahí lo quería tener Dios. Pero él se quedó en el palacio y es ahí cuando se pierde en sus pasiones, en sus debilidades y cae en el pecado. Por eso es que nuestra única esperanza es saber que cuando caminamos en la voluntad de Dios, entonces hay para nosotros una opción. Y cuando ya se ha dado el castigo a David, cuando ya se le ha dado el juicio a David, entonces viene y la Biblia nos narra esto y nos vuelve a llevar a Rabá. Y en el capítulo 26, en el capítulo 12, versículo 26, por eso nos vuelve como que la escena regresa de Jerusalén y el palacio hacia Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real, es decir, logró penetrar a la ciudad, logró tomar el palacio de los de Rabá y, Rabá se creía que era la capital de Amón, llegó hasta el palacio y vea el versículo 27, dice, entonces Joab envió mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, he tomado la ciudad de las aguas. Una de las cosas que tenía esta ciudad como característica era que había mucha agua y la tierra era muy fértil, por lo tanto tenían una gran producción de cultivos, de hortalizas y de todo tipo de alimentos. Y por eso era una posición estratégica y un lugar deseable para poder tener bajo los dominios. Entonces Joab, que tenía sitiada esta ciudad, le manda a decir a David, mira, ya los tengo solo para vencerlos. Y lo manda a llamar porque quien conquistaba la ciudad se llevaba el mérito. Y Joab, que era muy leal hasta este momento con David, le dice, David, yo no me quiero llevar el mérito y tú eres el rey, a ti te pertenece. Entonces viene y llama a David, lo manda a llamar para que venga y conquiste la ciudad. Bien interesante porque ¿quién tenía interés en que se conquistara Rabá? Era Dios. Ese era el plan de Dios. Dios quería que estos amonitas, que por cierto, desde hace mucho tiempo venían peleando contra Israel y tenían una batalla constante contra ellos, Dios quería que Rabá estuviera conquistada bajo el dominio israelita. Y por eso, desde el capítulo 11, David debió haber ido a hacer lo que le correspondía y no lo hizo. Y a pesar de que David se perdió y se torció y se fue por su pecado, miren, aquí vemos cómo Dios, él no se cambia sus planes por causa de que David cometió un error. El Señor no modifica su estrategia. El propósito de Dios era conquistar Rabá para los dominios de Israel. Y David falló, pero a pesar del fallo de David, el Señor es fiel a su propósito. Por eso es que es tan lindo poder confiar en un Dios que es soberano y que su voluntad es perfecta. Porque no le vamos a hacer fallar ni quedar mal. Un error nuestro no va a costar un plan de Dios. Eso es lo que da esperanza en realidad para nuestros corazones. Y no debería de ser alegría, porque también, ¿verdad? No falta el que diga, pues no importa, si me equivoco, de todas maneras Dios siempre sale ganando. Puedo pecar cuantas veces yo quiera. No. Recuerde que este paréntesis que aquí estamos leyendo es el preludio, la antesala para todas las cosas que luego David tocó sufrir. Entonces, lo que digo es que el Señor no fue, no se echó a perder el plan que él tenía. Él mantuvo su plan. Él mantuvo esa intención de conquistar esta ciudad. Esta ciudad, estos hombres de Rabá y los amonitas específicamente, era una ciudad que siempre se había opuesto al Señor. En un momento contrataron a asesinos sirios, lo leímos hace una semana, contrataron a asesinos sirios para que se unieran a ellos y atacar a Israel. De tal manera que siempre habían sido un pueblo molesto, un pueblo estorboso. Y Dios quería darle a Israel paz. Dios quería darle a Israel bienestar, beneficio.
Entonces, por el error de su rey, Dios no iba a dejar de bendecir a su pueblo. Por el error de David, por el pecado de David, los planes de Dios no cambiaron. Entonces, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue ejecutando sus planes. Y es tan bueno que incluso nos sigue tomando en cuenta. Porque David, a pesar del error que había cometido, vea conmigo el versículo 29 ahora del capítulo 12. Y contando David a todo el pueblo, dice, fue contra Rabá y combatió con ella y la tomó. Ahora David va y hace lo que tuvo que haber hecho desde hace rato antes de meterse en tanto rollo. Ahora David va y pelea como lo que debió haber hecho para lo que había sido llamado para cumplir la voluntad de Dios. Ahora la cumple. Y cuando leemos esto, hermano, podría ser simple y sencillamente un versículo que nos cuente que Rabá fue tomada, pero en realidad es un versículo que nos está enseñando que a pesar de los errores de David, Dios no lo descartó, Dios no lo desechó, Dios no lo apartó, Dios tuvo misericordia y le volvió a dar la dicha de tener una victoria en Rabá. Y creo que todos nosotros en ese sentido, al leer esto, podemos también identificarnos de muchas maneras en las que Dios ha sido también con nosotros tan misericordioso, que debiendo haber sido descartados desde hace mucho tiempo, que debiendo de haber sido despedidos de la presencia del Señor, Él ha tenido misericordia con nosotros cada mañana y nos permite siquiera dirigirle la palabra en una oración para pedirle perdón. Si Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el creador de todo lo que hay. Y en su infinita misericordia permite que, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado, podamos venir arrepentidos delante de Él y nos da una segunda oportunidad. ¿Cuántas personas en la Biblia no vimos que el Señor les dio oportunidades a pesar de su fracaso, a pesar de sus errores? Vieron muchos. Hoy, para nosotros, esto, por eso digo, es algo con lo cual debemos identificarnos. El Señor estaba cumpliendo su voluntad. Algo en lo que podemos descansar también, porque muchas veces, cuando uno mira caer a pastores, por ejemplo, en pecado, uno mira caer a padres de familia en las casas, ¿verdad? Uno mira caer a gente de nuestra familia, personas que quizás uno no esperaba y cometen errores y cometen pecado, uno puede decir, todo se va a venir abajo, todo se va a echar a perder, qué terrible lo que está sucediendo. Y mucha gente se llena de desesperanza cuando ve que caen personas que tenían en alto concepto, en alta estima, y ciertamente duele, ciertamente causa una consternación en el corazón que cualquiera de nosotros caiga en la práctica de un pecado. Pero también debemos guardar la esperanza como creyentes que no depende de los hombres el plan de Dios. Su voluntad está por encima de nuestros errores y a pesar de nuestros errores, Él sigue cumpliendo sus propósitos. Qué triste hubiera sido para Israel que si David pecó, entonces Israel quedaba desamparado. Entonces, ahí el Señor se comprometió mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes con este pueblo. Y por el error de un hombre, el Señor no va a romper su promesa. Él es fiel a su promesa. Por eso es que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Nuestra única esperanza es Dios cuando andamos en su voluntad. Es un gran misterio el amor que Dios tiene por nosotros. Es un gran misterio. Es inexplicable el amor que Dios tiene por nosotros. Por mucho que yo trate de entenderlo y de explicarle a usted cómo es el amor de Dios para su vida y para mi vida, sigue siendo hasta cierto punto un misterio de entender cómo su amor sigue estando para mí a pesar de todo lo que ha hecho mi vida, lo he hecho en mi vida, ofendiéndolo a Él, desafiándolo a Él, en rebeldía contra Él. Cómo su amor se muestra hasta aquel más vil pecador. Como un Dios tan santo, puro y perfecto está interesado en salvar al alma más corrupta y podrida para darle una nueva esperanza. Eso es inexplicable, porque a nuestros ojos, a nuestras acciones, a nuestra razón, no se lo merecen. O mejor dicho, no me lo merezco. Pero digo, es tan bueno. Dios tiene este amor tan grande que a pesar de nuestras muchas debilidades,
Él no nos descarta a la primera, no nos descalifica de una. Él es un Dios que constantemente nos brinda oportunidades para volver a Él y honrarle. David fue testigo de esto. No era el primer error de David. En Primera de Samuel vimos un par de veces en las que David dudó de Dios. Y el Señor siempre tuvo misericordia de él. Quizás este fue el error más grande, sí, pero tampoco eso hizo que los planes de Dios se arruinaran. Por eso debemos mantener nuestra mirada puesta en Él. Y nuestra única esperanza debe de ser Él, porque entonces también en Él tenemos victoria. Hay un patrón puedo decir, o una virtud, una característica de nuestro Dios que he encontrado varias veces en varias historias de la Biblia, y es que también se repite acá. Y es que eso el Señor lo habló allá en Deuteronomio, por ejemplo. Le dijo, ustedes van a ser obedientes, estas son las bendiciones de la obediencia. Ustedes son desobedientes, estas son las consecuencias de la desobediencia. Y todo ese patrón que él puso en Deuteronomio, en la ley, se sigue repitiendo a lo largo de la historia de Israel, y creo que también ahora a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando somos obedientes, pues recibimos las bendiciones de la obediencia. Cuando somos desobedientes, recibimos las consecuencias de la desobediencia. Y cuando hemos desobedecido, pero venimos en arrepentimiento al Señor, también vemos el respaldo de Dios nuevamente en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que vea ahora. Nuestra esperanza está en el Señor y en Él tenemos una garantía de victoria. Ve el versículo 30. Verso 30 dice, cuando David conquistó ya esta ciudad, la tomó y dice que quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Además sacó gente y las puso a trabajar. Vamos a parar ahí, pero quiero que usted vea esto. David ahora está en Rabá, delante de todo su pueblo, delante de los amonitas, coronándose con una corona, valga la redundancia, de oro y piedras preciosas, como un gran rey. Pero hace unos días nada más, David era un adúltero asesino. Y ese cambio es impresionante. Claro, él seguía siendo el rey de Israel, pero hace un par de capítulos, un par de versículos, lo hemos visto caer quizás en los peores momentos, en las formas más bajas de manifestar su pecado. Y ahora está ahí en una ciudad teniendo la victoria de parte de Dios y se le está poniendo su corona. Podemos hablar de que David está siendo como reestablecido o reafirmado en aquello a lo que Dios lo había llamado. Probablemente. Dios no quitó su respaldo de David como si lo quitó de Saúl. Cuando Saúl pecó, Dios lo desechó. Cuando David pecó, Dios lo perdonó, lo castigó, pero además luego le dio victorias. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre Saúl y David? La diferencia está en que hubo arrepentimiento genuino en el corazón de uno, mientras que no lo hubo en el corazón del otro. Saúl no se arrepintió genuinamente jamás. David sí se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su maldad. Usted lee el capítulo 12, ahí una paginita atrás, versículo 13, cuando David está siendo confrontado y confrontado y confrontado, lo único que David dice es esto. Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Eso fue todo lo que dijo. Y ante esta declaración, lo que dijo Natán a David fue, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Qué está diciéndole ahí? Un hombre pecador está confesando su pecado delante del Señor y la respuesta de Dios a través del profeta es, no te voy a dar lo que te merecías la muerte. La ley eso decía. Tu pecado ha sido remitido. Yo creo que, como digo, cuando un hombre viene en arrepentimiento delante del Señor, no es el Señor no termina dándonos lo que nos merecíamos realmente, sino que Él es misericordioso. Y después de esto,
después de ver a David arrepentido, reconociendo su pecado, claro, el Señor le dice, como consecuencia del pecado, sí, va a estar esto, va a estar esto, va a estar esto en tu vida. Pero pasando esto, anda a Rabá, pelea contra esa ciudad y ahí está siendo coronado, está teniendo victoria. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer ver, hermano? Y es que lo que trato de hacer ver es que Dios, un corazón contrito y humillado, nunca lo desprecia. Cuando venimos delante de Él en arrepentimiento y reconocemos nuestra falta y permitimos que Él obre en nuestra vida, transformándonos, entonces Él sigue cumpliendo su propósito en nosotros y nos sigue dando misericordiosamente de su bondad, de su gracia y su respaldo cada día. Creo que esto es algo que cada uno de nosotros también ha experimentado, pero además, como dije antes, se encuentra en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Les recuerdo, les narro rápidamente una ocasión. En el Primera de Samuel, en el capítulo 7, sucedió una situación bien tremenda. En el capítulo 5 y 6 de Primera de Samuel, sucedió que los israelitas andaban, pero en rebeldía delante del Señor. Es el tiempo en el que Ofni y Finés, ¿se acuerdan de esos dos muchachos? Ofni y Finés, dos muchachos perversos, ladrones, fornicarios, servían al Señor, supuestamente, pero dice la Biblia que no le conocían, eran hombres impíos. Entonces, en ese tiempo, Israel salió a pelear contra los filisteos y perdieron, murieron 4,000. Se les ocurre la grandiosa idea de traer el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, como un mero amuleto de buena suerte, y dicen, ahora sí, con esta arca vamos a ganar. Pero ellos no tenían ningún temor por el arca, solo tenían una emoción por esa arca. Creían en eso de manera supersticiosa, pero no estaban rendidos en obediencia ante el Señor. Entonces la trajeron al campo de batalla y perdieron ahora 30,000 hombres, ya no 4,000, sino 30,000, y los filisteos le roban el arca. Entonces el arca pasa a estar en la tierra de los filisteos, y es aquella famosa historia que Dagón, el dios Dagón, lo encuentran primero tirado, luego descabezado y con sus manos caídas, y los filisteos, teniendo temor, la andan en sus ciudades, se llenan de tumores y terminan regresando el arca. Cuando el arca es regresada, en el capítulo 7, Samuel les dice, si ustedes de verdad están arrepentidos, preparen su corazón y quiten de en medio de ustedes a todos esos dioses falsos que tienen. Y eso sí quisiera que lo viéramos. 1 Samuel capítulo 7. Vean qué palabra que le dice Samuel a este pueblo, que había pecado contra Dios. Un pueblo que había estado cayendo en idolatría. Y dice, cuando ya habían pasado por ese susto, vamos a decirlo así, en el capítulo 7, verso 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ahí está, es el arrepentimiento. Volverse del mal camino, es el arrepentimiento, abandonar el camino que uno lleva de perdición y volver al camino del Señor. Si de corazón se volvieran a Jehová, le dice, quiten a los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, preparen su corazón a Jehová y solo a él servir, y él los librará de las manos de los filisteos. Y miren, como predicador, yo quisiera que todos mis sermones fueran tan efectivos como el sermón de Samuel, ¿verdad? Él predica y en el siguiente versículo, miren, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Predicar hoy y que al llegar a su casa usted cumpla la palabra. Ojalá que cada uno de nosotros tuviera ese buen deseo en el corazón. En este caso los israelitas lo estaban haciendo, pero porque acababan de pasar una situación difícil. Estaban ablandaditos. Así es mejor, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar a ese punto. Pero lo que quiero que vea acá es, Samuel le está diciendo al pueblo, ustedes israelitas, idólatras, si quieren volver al Señor, quiten todo eso de medio de ustedes. Y los israelitas lo quitan. Y mira el versículo, vamos al versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día ahí y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Vea, ¿qué está haciendo Israel? Reconociendo su pecado, arrepintiéndose de su maldad. Contra Jehová he pecado. Y de esto, ¿qué resulta? Bueno, resulta que hay como una reconciliación entre el pueblo y Dios a través del profeta Samuel,
y los filisteos vuelven a atacarlos. Y los israelitas dicen, tenemos miedo. Y Samuel les dice, no tengan miedo. Vayan y peleen. Ofrece un sacrificio, van, pelean y derrotan a los filisteos. Los filisteos ya les habían ganado 2 veces. Les mataron 4,000 en la primera, como les dije, 30,000 en la segunda y le robaron el arca. Esta era la tercera vez que venían. ¿Qué marcó hoy la diferencia? ¿Por qué hoy tuvieron victoria? Pues básicamente su corazón arrepentido delante de Dios le permitió tener el respaldo de Dios para alcanzar la victoria. Si vamos hoy allá otra vez a la historia de David que tenemos pendiente, Joab ha sitiado Rabá, ya tiene un buen tiempo alrededor de esa ciudad. Ha sido una ciudad que se ha resistido, pero cuando ya está suficientemente debilitada, David llega, conquista y toma Rabá. Y toma la corona y se la pone y agarra un gran botín y obtiene una gran cantidad de mano de obra. Y David así trae la bendición a Israel con esas nuevas formas de producir riqueza. Entonces Dios bendice a Israel con esa conquista. Y uno dice, ¿por qué todo este año no se había podido vencer a Rabá? ¿Qué es lo que estaba haciendo falta? Estaba haciendo falta que David se arrepintiera, tuviera el respaldo de Dios y se presentara a la batalla donde él debía de estar. Entonces vea, el arrepentimiento, viene el respaldo de Dios y entonces las batallas son libradas y son ganadas. Yo creo que en ese sentido, amados hermanos, todos nosotros tenemos que buscar mantenernos siempre en una comunión con Dios tal de que no haya nada de pecado que nos separe de Él, que no estemos confesando, ni que del cual nos estemos arrepintiendo. Un corazón arrepentido es el primer paso. Reconocer nuestro error, nuestro pecado es el primer paso para poder tener ese respaldo de Dios en nuestra vida. Estoy hablando a la iglesia, a creyentes. Quizás estamos ahora en esa misma condición y lo que necesitamos es arrepentirnos como se arrepintió Israel, como se arrepintió David, y entonces venir delante del Señor a pedir de su respaldo para poder seguir luchando y poder luego tener una victoria. A pesar del pecado de David, Dios le permitió disfrutar de esta victoria y le dio un gran botín, una gran conquista. Hubo provisión para el pueblo, el reino se fortaleció, pero esto solo se dio hasta que David tuvo el respaldo de Dios, hasta que David estuvo donde debía de estar. Entonces, por eso digo, nuestra única esperanza es el Señor. Debemos mantenernos en una comunión cercana a Él para gozar de su favor. Nuestra comunión con Dios debe ser íntima y pura, santa, que no haya un pecado que estorbe, que no haya algo que nos esté apartando cada vez más del Señor, sino que cada día estemos más cerca de Él. David se equivocó, David pecó, David falló, pero con arrepentimiento se presentó delante del Señor y Dios le permitió obtener una victoria. Como dije al principio, esto no significa que David no sufrió las consecuencias de su pecado. Solo sufrió él y su familia y el pueblo, pero Dios cumplió su propósito que tenía para aquel momento con Rabá. Ahora, también esta historia la podríamos perfectamente comprender ahora a la luz del Nuevo Testamento y con todo lo que ha revelado el Señor acerca de la salvación. Lo que el Señor quiere de nosotros es el arrepentimiento del pecador para reconciliarse con Dios y gozar de su favor eterno, de su vida eterna. Ahora ya no es a través de un profeta como Natán, ya no fue a través de un corderito que vamos a derramar su sangre, sino que el intermediario de la misericordia de Dios es Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él derramó la sangre por cada uno de nosotros, pagó el precio por nosotros. Y ahora lo que necesitamos es un corazón arrepentido que reconozca su error y venga a buscar la limpieza que hay en Cristo Jesús. Él es quien perdona el pecado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma que hoy los hombres también tienen una esperanza de obtener una victoria. Y esa victoria es sobre la muerte y sobre la condenación. Porque ya Cristo la tuvo. Ya Cristo venció la muerte. Ya Cristo venció
al enemigo. Y por eso todo aquel que le reconoce y arrepentido de su maldad viene delante de él y vive para él y en él tiene esperanza. Una esperanza de una victoria gloriosa en los cielos. Por eso Pablo también enseña en Romanos, dice que en Cristo somos más que vencedores. De tal forma que hoy nosotros tenemos el gozo de poder comprender cuán misericordioso es Dios, que a pesar de que somos personas débiles, que pecamos a cada momento, Él es fiel a sus propósitos y sus planes y los cumple perfectamente. Podemos descansar en que es Él quien sostendrá nuestra vida. Y aunque estemos hoy pasando por las consecuencias de pecados que en algún momento cometimos, corramos al Señor, que Él es el único que con su misericordia puede sacarnos adelante. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos leerla y poder aprender de ella esta noche. Gracias, Dios amado, por tu misericordia tan maravillosa, Señor. Cosas que no podemos terminar de comprender, ni caben en nuestra razón, Señor. Nos sobrepasa tu amor, mi Dios, y la manera en que tú lo manifiestas a cada uno de nosotros. Por eso hoy, mi Dios, te damos las gracias. Gracias por tener tanta misericordia con nosotros. Gracias por perdonar nuestra maldad. Gracias, Señor, por no desecharnos, por no abandonarnos, sino ser fiel a tu palabra y sostenernos. Gracias, mi Dios, porque a pesar de no merecerlo, podemos ver tu bondad en nuestras vidas. Hoy te pido, mi Dios, que nos ayude a través del poder de tu Espíritu Santo a mantenernos firmes delante de ti, Señor. Que viendo la gracia que tú tienes para con nosotros, no nos equivoquemos y vayamos a tratar de abusar de esa gracia, pues no podemos hacerlo, Señor. Sino que al contrario, mi Dios, ahí donde tu gracia se manifiesta, ayúdanos a poder tener mayor temor de ti, mayor compromiso contigo, Señor, a buscar vivir en mayor santidad para ti, practicando tu palabra, cumpliendo tus estatutos, andando en tu verdad, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en tu nombre lo suplicamos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos.